Descartes tenía una idea sobre la naturaleza que se convirtió en muy popular y que la ciencia la llegó a utilizar. Digamos, la relación entre Descartes y las máquinas es lo que quisiera plantear. ¿Qué pasa? No necesariamente fue el primero que lo dijo, ¿no? Pero Descartes planteó la posibilidad de describir al universo como si fuera una máquina. ¿Y qué es lo que hay en una máquina, básicamente? Hay mecanismos. Y es aplicable la pregunta ¿es aplicable la descripción? ¿Se puede describir el universo como una máquina? No, yo diría que no. ¿Qué aspectos del universo te parecen que no se podrían describir como mecanismos? Profe, me mataste, no sé. Ah, no está tan fácil. No. Digo, pero el funcionamiento del sistema solar no se puede describir como un mecanismo, Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, el movimiento de las estrellas en la galaxia nuestra, la Vía Láctea se llama nuestra galaxia, también se podría describir como un mecanismo. O sea, toda la galaxia se podría describir como una serie de objetos relacionados mediante fuerzas que interactúan a través de esas fuerzas, básicamente fuerzas gravitatorias, y eso sería un mecanismo. Porque en una máquina, ¿qué hay? No hay partes y fuerzas, partes materiales y fuerzas que hacen que esas partes materiales interactúen entre sí, ¿o no? sí, Ok. Y ahora, capaz que me vas a decir, pero hay otras cosas que no pueden ser descritas como un mecanismo. claro. Y yo estoy esperando. Por ejemplo, vamos a arriesgarnos a pensar que un animal podría no ser descrito como un mecanismo. Pero, No, eso no, ¿estás segura? eso no. Y es un animal. No, pero suponete que empecés a hacer estudio anatómico, Sí, ¿ok? Y estudiás el ojo del animal. sí. Encontrás que hay una retina, hay un iris, digamos que el ojo es una especie de aparato óptico, ¿Y cuál porque sería la pregunta? que el ojo parece que es un mecanismo, Puede ser, lo podemos llamar así. pero lo podemos describir como un mecanismo, porque eso es lo único que yo estoy pidiendo o sugiriendo, que lo podamos describir como un mecanismo. El ojo, por ejemplo, puede hacer zoom, como hace una máquina fotográfica. Es decir, si vos Entonces, miras, ¿qué no sería un mecanismo? ese es el asunto. Si ves la anatomía de un ser humano, los músculos están sujetos al esqueleto. Sí. Eso quiere decir que entre los dos, entre los músculos y los huesos, forman el aparato locomotor. Aparato, dije. El aparato locomotor, ¿no se dice así? No tengo idea, profe. Sí, se dice así. O se dice el sistema circulatorio, ¿no se dice sistema circulatorio? Sí, ¿El aparato locomotor era el de los huesos? No, es huesos más músculos, porque sin los músculos no te vas a mover, pero sin los huesos tampoco, ¿verdad? Ah, está. Había un cuento, había un cuento
de un viejo escritor de ciencia ficción, Ray Bradbury, que era una especie de cuento de terror, donde una persona se quedaba sin huesos. Eso sería terrible. Porque el aparato locomotor necesita de las dos cosas, de los huesos y de los músculos. Pero básicamente estoy diciendo que si uno mira la manera en que se expresan los anatomistas, lo que describen la anatomía humana sobre el cuerpo humano, dicen, el sistema nervioso, el aparato locomotor, el sistema circulatorio, el sistema digestivo o aparato digestivo, dicen en ese caso, ¿verdad? No Sí, están describiendo el cuerpo humano como si fuera un mecanismo, o un conjunto de mecanismos coordinados entre sí. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Una máquina? Una máquina biológica, pero una máquina. Sofisticada, evolucionada a partir de otras máquinas biológicas menos sofisticadas. Pero incluso, ¿estudiaron la célula? sí, Bueno, cuando estudias la célula con el profesor de biología, te dice que tienen organelos, ¿ok? La célula tiene organelos. Entonces la célula tiene un cierto funcionamiento. Es como un mecanismo cada una de nuestras células. Entonces nosotros somos una composición de muchas células que son mecanismos, o sea que somos como un supermecanismo. Bueno, eso es lo que decía Descartes. Descartes decía que la naturaleza se puede describir como si fuera una máquina, a veces muy compleja, a veces menos compleja, pero una máquina. Es más, gracias a eso podemos usar la matemática para entender la naturaleza. ¿Por qué? ¿Me entienden por qué? No, yo no entendí eso de cómo las matemáticas sirven para la naturaleza. Si vos ya sabés que la naturaleza lo podés describir como si fuera un mecanismo, como si fuera una gran máquina. Cuando alguien construye una máquina, ¿no usa matemática? Pues sí, sí, Ok. Y cuando alguien intenta entender una máquina, ¿no tendría que usar también matemática? sí. sí. Entonces, si vos querés entender la naturaleza, usa matemática. ¿Y qué están haciendo los científicos? O sea, los científicos están usando matemática porque de alguna manera están eh, tratando de entender la naturaleza como si fuera un gran mecanismo. ¿Ustedes están de acuerdo en que la naturaleza podría decirse que es como un gran mecanismo complejo? Y cada uno de nosotros somos una especie de máquina formada por otras pequeñas máquinas que son las células. Yo estoy capaz que de acuerdo, nunca lo pensé así, pero puede ser. O sea que no es imposible pensar como Descartes en ese asunto. No, El problema para Descartes es que nosotros no somos máquinas, en realidad para él, sino nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son máquinas, pero no nuestra mente. claro, Nuestra mente de alguna manera usa esta máquina de que es el cuerpo, la controla. Pero nuestra mente de alguna manera se instala en esta máquina corporal, en esta máquina corpórea, nuestra mente se instala y la controla, la maneja. O sea, yo en este momento con mi mente controlo el movimiento de mi mano. claro. Esa es la idea de Descartes sobre lo que somos. Somos una combinación de dos
de dos cosas, que son la mente, el alma y un cuerpo y un alma. El alma sería la mente que está, digamos, instalada en el cuerpo para controlarlo y manejarlo. Por supuesto que la mente también se encarga de conseguir la energía necesaria para mantener ese cuerpo en movimiento. O sea, básicamente, a lo largo de tu día, tenés que aprovisionarte de alimento, ¿no? Claro, o sea que cuando morimos no somos más máquinas. Cuando morimos, supuestamente lo que se destruye o se desintegra es el cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el alma? Porque uno piensa, uno razona, uno no puede ser simplemente una máquina. Las máquinas Para mí que se piensan, reencarna. capaz que adoptan otro cuerpo, pero las máquinas piensan. Y no, Uno diría que las máquinas no piensan. no piensa por sí misma, No piensan por sí mismas. claro. ¿Por qué haces esa distinción? Porque, o sea, pueden estar programadas, ¿no? Para tener o sea, porque últimamente, por ejemplo, habían como una clase de robot que pensaban, pero a base de respuestas anteriores. Entonces poder formular a partir de esas otras, pero en sí no es algo propio porque es como algo implantado por el fabricante. Pero digamos, ¿eso será pensamiento o simplemente el desarrollo de un programa como si fuera un mecanismo? No, o sea, por ejemplo, yo qué sé, tal vez para hacer una pregunta más compleja, lo que se hace esa máquina es en preguntas similares a las que le hicieron antes, ¿no? Que las tiene guardadas, buscar una similitud con la pregunta que le hicieron actual y ahí contestar. Pero Claro, como te digo, es algo que fue construyendo, no es algo claro, que piense sobre esa pregunta. pero no es tan ¿Entendés? simple como que una máquina responda a preguntas, porque eso es básicamente una reacción, no un pensamiento. ¿A qué me refiero? A que hubo un investigador inglés, y voy a poner el nombre por acá, Alan Turing. No sé si escucharon hablar de él, no sé. No, yo no. Eh, pero básicamente Alan Turing dijo, todavía no tenemos máquinas que piensen, pero si hubiera una, ¿cómo podríamos hacer un test? Un test para saber que esa máquina está pensando. ¿Me explico? Podrías ¿Qué hacer cosa? tipo una clase de test que sea como cultura general, ¿no? Que no sea, yo qué sé, solo de un tema específico. Entonces, a tocar diferentes temas, no hay forma de que los vincule. Para, profe, ¿puedes explicar de nuevo? Que Alan Turing dijo que deberíamos crear un test que permita establecer que una máquina piensa para distinguirla del resto de las máquinas. O sea, para averiguar si una máquina realmente está pensando, necesitaríamos hacer una especie de testeo de la máquina. Estamos hablando de inteligencia artificial ya, ¿no? Claro. Entonces a eso se le llamó el test de Turing. El test de Turing. Que básicamente se trata de que la máquina estaría pensando si realmente alguien se pusiera a hablar con ella, con la máquina, se pusiera en comunicación con la máquina y no pudiera distinguir a la máquina de una persona. ¿Me explico? O sea, que el otro sujeto pensara que está ante otra persona, que no pudiera decir esto es una máquina. ¿Me explico? Sí. Que se comunicara como si fuera una persona. Esa sería la única manera de decir esta máquina piensa. ¿Ustedes creen que una máquina podría llegar a comunicarse como si fuera una persona? Es decir, ¿podría llegar a pensar realmente? ¿A ser una persona?
Y para mí que no. Depende en cómo Sí. haga la máquina. Y sí, ser una persona no, pero Claro, parecerse sí, Si- si- porque tener los aunque, pensamientos. aunque no tenga sentimiento o algo, si la programan para que cuando pasa algo malo, yo qué sé, reaccione diferente y así, es como sentimientos artificiales. no, pero ahí hay un asunto con la programación. Porque ser un ser pensante es ser libre. O sea, ser capaz de tomar decisiones propias, ¿o no? Sí. Bueno, No, pero a mí no me parece que pueda pensar como nosotros. capaz que no, O sea, ¿verdad? es que tipo, o sea, podría ser muy avanzado y dar tipo respuestas muy, muy avanzadas y eso, pero siento que la máquina nunca podría llegar a una capacidad de razonamiento. Pues como que no hay forma de que la máquina de por sí sola razone algo que no haya sido programado por su fabricante. Ahí va. Claro, No claro. tendría que responder a un programa, tendría que responder a su propia voluntad, tendría que tener voluntad y tendría que ser libre. Porque se supone que eso es la base de lo que es un ser pensante, un ser que toma decisiones libremente, ¿no? Que razona y luego toma decisiones, que tiene una capacidad de, digamos, de ser flexible ante la realidad y tomar decisiones. Entonces, fíjense, si nosotros creáramos máquinas pensantes, tendrían que ser libres, ¿o no? Claro, sí. O sea, no tendrían que obedecernos. Y si no nos obedecen, pueden tomar decisiones propias. ¿Podría ser una amenaza? ¿Cómo? Y eso depende, eso ya es un tema más de ciencia ficción, ¿no? Pero en el caso de que sea una amenaza, ¿no? Que por, qué sé yo, cosas de futuro y tecnologías tengan la capacidad de razonar, yo diría que puede ser que tomen una clase de represalia hacia los humanos, porque al saber que tienen una fisiología mejor que a lo de los humanos, yo diría que tipo, se sentirían más superiores y que de alguna forma hayan alguna, no revolución, pero algún encuentro o choque contra los humanos. Bueno, hay gente que se lo toma en serio. Por ejemplo, había un viejo escritor de ciencia ficción, le voy a poner por acá el nombre. Isaac Asimov, que escribió un libro que se hizo una película hace no muchos años, que se llama Yo Robot. Yo Robot. ¿La vieron alguno? O capaz que vieron otra que también tiene el mismo tema. Sí, creo que me suena Nunca vi. haberla visto en algún lado. Yo Robot es una revolución de un robot que se sale de la norma, piensa y de alguna manera revoluciona todo. Pero Bueno, Robocop es más o menos un par de ese tema también. en Robocop hay una mente humana incrustada en una máquina. Es un cyborg, un cyborg. Sí, 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 pero más o menos toca el Sí, tema de tocas. máquinas que están revelando. Pero Profe, sí, hay otra película que es muy infantil, pero creo que tiene que ver, que se llama Wall-E. Wall-E. Ujú. Wall-E es que hay montones de máquinas y que ayudan a los humanos y como que piensan por sí solas, pero no sé, creo que están programadas y se pueden apagar. Ahí lo que presenta Wall-E es la idea de que los seres humanos se descansan tanto en las máquinas que al final no hacen nada. Claro, eso mismo. Se arruinan porque las máquinas empiezan a pensar por ellos. Está buena Pues, la o peli. sea, no precisa que las máquinas sean nuestros enemigos para arruinarnos la existencia. Solo tienen que hacer todo mejor que nosotros, nada más. Sí. Pero Hablando de películas, sí, hay una que se llama Blade Runner que trata sobre eso, sobre una forma de medir a los androides y cómo saber que son humanos o son androides. Y en una exactamente. parte de la película hacen un test que se llama el test de empatía, que le hacen preguntas que tienen que ver con la empatía, porque se supone que los androides no pueden tener empatía porque están programados para ser perfectos. Entonces, si lo pones ante una situación que tienen que tomar una decisión y no dejarse llevar por los sentimientos, ahí es una forma de darse cuenta también.
Claro. O sea, la idea es los androides de Blade Runner no tienen sentimientos. Pero hay una escena en Blade Runner en la que uno duda de eso. Uno duda porque ve que tienen espíritu de sacrificio y que entienden de poesía. Entonces, pero el ser humano de alguna manera tiene miedo en esa película de la superioridad de los androides. Y los persigue cuando Incluso en esa película te lleva a dudar si mismo el personaje principal es un androide. Muchas veces es un punto que te lo planteas en algún momento. Es algo que por eso le digo, hay gente que se lo está tomando en serio, hay filósofos estadounidenses que se lo están tomando en serio y están diciendo, ojo, porque como un filósofo estadounidense que se llama así, Ray Kurzweil, ese filósofo. Él dice que en realidad en menos de 100 años la inteligencia artificial va a ser superior a la humana. Y nosotros tenemos que tomar medidas desde ya para no ser suprimidos prácticamente. Descartados, como algo del pasado. Está hablando de aquí a 100 años, ¿no? Siguiendo la evolución de las computadoras a las supercomputadoras, ¿no? Pensando que esa evolución va a seguir tan rápido como ahora. Podría ser, o no. Lo que sí que Isaac Asimov, yo le iba a contar, creó las famosas 3 leyes en su obra, que está en varias de sus obras, en El hombre y bicentenario también. Que básicamente dice que una máquina nunca puede herir o agredir o atacar a un ser humano. Esa sería una primera ley. La segunda ley dice que una máquina siempre debe obedecer a los seres humanos a menos que vaya en contra de la primera ley. O sea, si un ser humano le ordena a una máquina que mate a otro ser humano, entonces esa máquina no lo puede hacer porque la primera ley es más fuerte que la segunda. Y así todo. ¿Se dan cuenta por qué esas leyes existirían en la mente se colocan en la mente del androide o de la máquina? La idea de Isaac Asimov es que deberíamos colocar esas leyes en sus mentes para que no se conviertan en nuestros enemigos. Hay muchas series, profe, que tienen como un peligro hacer máquinas y que vayan contra la gente para apoderarse del mundo. Exacto. Claro, y esa máquina está tipo contra nosotros. Y sí, por Deberíamos ejemplo, Terminator, ¿no? claro. Skynet adquiere conciencia y decide destruir a la humanidad. Bastante terrible. Ahora, también está el otro lado. Se supone que las máquinas nos podrían ayudar y nos ayudan, ¿o no? Sí. Incluso hay una vieja historia que es una leyenda sobre Descartes. Yo estuve averiguando sobre esa leyenda y básicamente la leyenda viene de un libro que fue escrito en 1699. Y es un libro francés medio raro ahí, que yo no pude acceder al libro, pero sé que viene de ahí la leyenda. Y dice la leyenda que hay gente que duda que capaz que no es una leyenda. Que Descartes tuvo una hija, eso es cierto, tuvo una hija Descartes, que se llamaba Francine, que nació en 1630. Y fue la única hija que tuvo, o sea, no tuvo más hijos. Y murió a los 5 años. De algo que hoy ningún niño muere, que es la fiebre escarlatina. Porque se cura con antibióticos, ¿no? Ajá. O sea que perdió una hija con 5 años. Entonces
La historia dice que incluso Descartes escribió una carta, que esa carta existe, es cierto, esa carta existe, donde dice que es lo más doloroso que le pasó en su vida. Entonces la historia dice que él, después de un tiempo, decidió construir una máquina que fuera una simulación de lo que había sido su hija. O sea, una especie de androide parecido a su hija, Pero físicamente o personal. físicamente, y que tuviera capacidad de moverse. Claro. Eso es lo que dice la historia. Incluso dice que cuando él viajaba hacia Suecia, por invitación de la reina sueca, y en el barco, fecha indeterminada, hubo gente que se le dio por meterse en su camarote y revisar su baúl, y ahí encontraron a la muñeca de forma humana. Y después, al intentar agarrarla, vieron que se movía. Y se aterrorizaron, ¿verdad? Se aterrorizaron y la tiraron al mar. Busquen esa historia. O sea, la hija de Descartes se llamaba así, la voy a poner ahí. ¿Cómo se llama? Francine. Ahí lo escribí. Y que el capitán castigó al culpable también tirándolo al mar. Eso ya es bastante dramático. Profe, ¿puede ser que hayan imágenes? Puede haber algo ahí. O sea, esa historia después se convirtió en una especie de lo que se dice un viral en Internet. Hay escritores Hay pinturas. y sí, gente que hizo dibujos y un montón de cosas sobre esa misma historia. Que ya les digo, por lo menos yo sé dónde surgió, en un libro que fue escrito en 1699 y que tenía una mezcla de historias legendarias y otras verdaderas. Se llama algo así como Antología de Historias, algo así. Entonces, ahí tienen a la posibilidad de que las máquinas sean como un sustituto de nuestras relaciones humanas, ¿o no? Sí. O sea, que lleguemos a ser capaces de depositar en una máquina sentimientos que no podemos depositar en una persona. Además, como lo que se llama un cortometraje que yo tengo por ahí almacenado, las máquinas serían más confiables si son amables con nosotros. O sea, ¿vieron que se dice que el perro es mejor amigo del hombre? Sí. Porque de cierta manera ellos se relacionan afectivamente con nosotros, y con nosotros, básicamente, si los tratamos bien, ellos tienen un trato muy confiable. Igual depende. Depende de qué perro. Sí, claro. En realidad, si nosotros creábamos una máquina de compañía, por ejemplo, y la programamos exactamente como acompañante afectivo y agradable, que no sé, nos sirve la comida y cosas así, quién sabe si no habría gente que preferiría convivir con máquinas que con personas, que no son tan confiables. Mm. O Igual sea, yo no, vos no, preferiría yo no, seguir tratando de convivir con las personas. claro. Porque básicamente el problema es que las personas son libres, entonces podrían tomar decisiones o hacer cosas en tu contra. Igual, o sea, vos decís que las máquinas son buenas, pero depende de quién haga la máquina y qué le ponga en su, no sé cómo se diría, Programación, eso, en su programación. exacto. El problema estaría en que los seres humanos se dediquen a crear máquinas para destruir a otros seres humanos, y ya lo hacen. También hay perros que lo hacen, o sea, hay personas que tienen perros y dicen, bueno, si llega a entrar alguien, ponele, es como que le meten cosas. Lo entrenan para dañar. Claro.
exacto, exacto. Sí. En fin, que básicamente todo el tema de las máquinas, los mecanismos y todos esos desarrollos que después vinieron, tienen que ver un poco con la importancia que le dio Descartes a las máquinas. Le dio a describir la naturaleza como un mecanismo, le dio tal importancia que se convirtió en un método científico, y también permitió el desarrollo de todo lo que tenemos hoy, ¿no? Digo, hay máquinas para todo ahora, ¿no? Licuadora, batidora, lavarropas, heladera. Es decir, nosotros vivimos horno. Nosotros vivimos ya acompañados y rodeados de máquinas. En realidad son nuestras grandes amigas por momentos. Y también pueden ser nuestras enemigas si estamos en un campo de batalla. Ahora tenemos máquinas que toman decisiones para destruir. ¿Sabían, no? No, yo no sabía. O sea, no decisiones, pero realizan el último cálculo, por decirlo de un modo. O sea, drones que son enviados contra un enemigo, pero en los últimos segundos, la máquina se encarga de ubicar al enemigo, de marcar bien el blanco y de caer sobre él. Es decir, hemos perfeccionado las máquinas y podremos seguir perfeccionándolas mucho más para bien y para recontra mal también.